Noches, ¿cómo están? O sea, buenas tardes, sería tarde, noche. Hola, profe, ¿qué tal? Todo bien, Luis. Hola, Lili. Hola al otro Roque. La profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que fue la primera unidad de la clase anterior y luego vamos a hacer la unidad 2 que habla acerca de las generalidades. Súper cortitas son las unidades. Luego van a tener un trabajo de investigación que va a ser de forma individual, no por grupo. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, la unidad número 1 habla acerca de la evaluación educativa. ¿Qué es la evaluación educativa? Es un proceso integral y sistemático que implica la recompilación, análisis y uso de información para comprender y mejorar la calidad de vida de la educación. Se lleva a cabo en entornos educativos como escuelas y sistemas de enseñanza y tiene como objetivo principal evaluar el rendimiento de los estudiantes, los programas de estudio, los métodos de enseñanza, los docentes y en última instancia la eficacia general del sistema educativo. La evaluación educativa es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo es reconocer la evaluación de cada estudiante para sí. Es necesario adoptar medidas de refuerzo o de compensación para garantizar que se alcancen los objetivos educativos definidos para cada materia. Es, por tanto, una herramienta de gran utilidad para tomar decisiones pedagógicas para mejorar el desempeño de un estudiante. ¿Qué es la evaluación educativa? Es la evaluación que realiza el docente dentro del aula. ¿Para qué? Para poder medir eh, los indicadores o los objetivos propuestos en las unidades desarrolladas por el docente o por el profesor. Entonces, ¿qué es una herramienta para poder yo quitar el rendimiento académico del estudiante? ¿Qué es la medición del aprendizaje? La medición del aprendizaje se refiere al proceso de recopilación de datos y evidencias para evaluar el nivel de conocimiento, comprensión y habilidad que un individuo ha adquirido en un área de estudio o en relación con un conjunto específico de objetivos de aprendizaje. Este proceso tiene como objetivo principal determinar en qué medida un estudiante ha logrado los objetivos educativos establecidos. Cuando hablamos de medición del aprendizaje, estamos hablando de, de, de unos indicadores que el docente tiene para qué, para poder evaluar de forma diagnóstica, de forma formativa al estudiante para saber si realmente comprendió la materia o la unidad desarrollada en, en ese momento. Entonces tiene una escala que el docente realiza. ¿Para qué? Para poder calificar los procesos de dicho estudiante. La evaluación es útil tanto para el docente como para los alumnos. Para los maestros porque eh, es útil, porque tienen la oportunidad de comunicar a los estudiantes cuáles son los objetivos y expectativas del aprendizaje y por sobre todas las cosas les permite corroborar la eficacia de los métodos de enseñanza utilizados dentro del aula. En el caso de los alumnos, la evaluación puede servir como motivación positiva para lograr un reconocimiento a su esfuerzo a través de las notas, o sea, a través de las calificaciones, y les obliga a revisar materias de estudio anteriores, consolidando el aprendizaje y aclarando ideas. Bueno, porque dice estudio consolidado en materias anteriores, por ejemplo, eh,
La parte de, sería de proceso que puede hilar, por ejemplo, química uno con química 2. Si es que el estudiante no aprendió bien todo lo que fue los pasos para química uno, evidentemente el objetivo propuesto para química 2 le va a costar un poquito más. ¿Por qué? Porque no pudo luego aprender eh, eh, química uno, por ejemplo. O lo mismo como, qué sé yo, matemática aplicada uno, matemática aplicada 2. Si no sabemos el uno, evidentemente en el 2 nos vamos a encontrar con una serie de tropiezos. ¿Por qué? Porque el proceso no manejamos bien. Entonces, para ambos es beneficioso, para el docente para poder calificar el conocimiento del estudiante en sí dentro del aula, y para el alumno le sirve de motivación. ¿Para qué? Para poder evaluarle por, ¿cómo se dice? Eh, Dios mío, para poder evaluar su conocimiento y obtener una calificación por el esfuerzo que hizo para tener una buena nota en dicha materia. La importancia de realizar una evaluación en educación. ¿Por qué es importante? Porque va más allá del seguimiento escolar de los propios estudiantes. Se trata de un instrumento, se trata de un instrumento de seguimiento y valoración de los resultados obtenidos por los escolares, para al mismo tiempo poder determinar si los procedimientos y metodologías educativas elegidas están siendo las adecuadas. Además, aunque al pensar en la evaluación educativa normalmente pensamos en exámenes, las normativas vigentes extiende el proceso de evaluación a los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa. Es decir, también incluye a los docentes, a los centros, a la idoneidad de los currículum que se presenta e incluso la actividad de las administraciones educativas. La evaluación es un recurso ¿para qué? Para asegurar unos niveles de formación común y garantizar que se reúne una serie de capacidades, competencias y conocimientos concretos para avanzar dentro de los niveles del sistema educativo, logrando los títulos homologados correspondientes. Entonces siempre es importante, porque gracias a la evaluación eh, podemos saber si es que nuestros alumnos comprenden la materia que le estamos enseñando en ese momento. Sistema de evaluaciones habituales. Decimos que la evaluación es un proceso. ¿Por qué? Porque no se limita a un acto puntual, como puede ser un examen, sino que los docentes se encargan de recoger información sobre la evolución de un alumno, o sea, cómo es. Y esto siempre vamos, cuando decimos, cuando el docente eh, se, se rige, ¿para qué? Para recoger información en cuanto a los conocimientos y actitudes del estudiante, sirve para evaluar su desempeño desde que inician las clases hasta terminar. Por eso es que siempre hay dos etapas evaluativas, donde en una primera etapa podemos quitar una evaluación conforme a las actitudes o conocimientos que tenga ese alumno, para poder luego hacer un informe sobre de lo que tiene que mejorar o lo que tiene que reforzar para poder, ¿cómo se dice? Para poder subir su puntaje, ¿verdad? En distintos momentos y a través de diversas tareas, es la manera de obtener una visión más clara y completa del proceso de aprendizaje de cada estudiante. Ay, ay, mis perros le agarraron a unos gatos. Bueno, entonces vamos a continuar. El currículum de cada materia o asignatura debe contener no solamente los objetivos, los contenidos, la metodología didáctica que se aplicará en el aula, también los criterios de evaluación del grado, de adquisición, de competencia y logro de objetivos adaptados a cada etapa educativa. Y cuando hablamos de etapa, hablamos siempre de primera etapa, segunda etapa, ¿vale? En el caso de educación primaria, secundaria, en el terciario sí que siempre vamos a hablar de una parcial y una final.
Los maestros serán los encargados de realizar esa observación continuada que requiere el proceso de evaluación y según los objetivos que se pretendan evaluar, requerirán al tipo de prueba que mejor se ajuste. A la hora de realizar la evaluación, distinguimos varios sistemas o técnicas que se reutilizan de forma complementaria. Tenemos como esa forma de herramienta, por ejemplo, la observación, las pruebas, revisión de tareas y entrevistas. Cuando hablamos de observación, dentro de la observación, en los recursos de primaria, los maestros cuentan, por ejemplo, con instrumentos como la lista de control que permiten registrar ausencias o conductas en clase, o realizar escala de estimación para detectar la frecuencia. Dios mío, me van a esperar un ratito. Te dije que había un gato, mamá. Ay, bueno, ya volví. Le agarró un gato mi perro, perdón. Bueno, em, ¿dónde nos quedamos? No, este es la unidad, Sistema de evaluación. ¿sí? Ahí está. Bueno, estamos hablando de lo que es la observación de los cursos de primaria. Los maestros cuentan, por ejemplo, con instrumentos como la lista de control. Y mamá, si mucho le están persiguiendo y está cansado por eso, no. En los cursos de primaria, los maestros cuentan, por ejemplo, con instrumentos como la lista de control que permiten registrar ausencias o conductas en clase o realizar escala de estimación. ¿Para qué? Para detectar la frecuencia con la que se realizan determinadas tareas o conductas. Es importante que el docente observe la evolución de cada niño o de cada estudiante, su actitud en el aula, la relación con los demás, sus progresos en las diferentes materias, sus dificultades. Esto que va a permitir a detectar posibles problemas de aprendizaje y adoptar las medidas necesarias luego, mediante el instrumento, o sea, la herramienta de la observación. Luego tenemos las pruebas. Entre los tipos de pruebas que pueden utilizarse para la evaluación del aprendizaje están, por ejemplo, las pruebas de ensayo o de resultado libre y abierta. El maestro lo que plantea aquí es al alumno una cuestión y este la desarrollará con la total libertad. Esas son pruebas de ensayo. Yo puedo realizarlo conforme al conocimiento que yo tengo, o sea, es libre, se puede expresar libremente. Las pruebas de respuesta limitada pueden ser textos en las que hay que rellenar huecos, preguntas con respuestas múltiples o de elección, verdadero o falso. El de relleno de huecos son los famosos completa, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, el concepto y palabras que faltan, nosotros debemos de completar. Las pruebas prácticas, mapas conceptuales de ordenar una serie de elementos en serie. Luego tenemos revisión de tareas. La revisión de tareas permite ver cómo es el trabajo diario de cada estudiante, su implicación, el tiempo que requiere para realizar las diferentes tareas y proyectos si es constante. Es una evaluación continua y por lo tanto, a diferencia de los exámenes, no dependerá si el alumno tiene un mal día o de si no ha sido capaz de abordar esa prueba. ¿Por qué? Porque son tareas, ¿verdad? Que el profesor da y ellos lo hacen en la casa y evalúa si es que el alumno al día siguiente trajo las tareas o sea, asignadas por la maestra, ¿verdad? Entonces se le da un puntaje y eso se anota en el registro ellos tienen un cuaderno, un libro, ellos registran todas las evaluaciones de los alumnos.
Luego tenemos la realización de entrevistas. Por último, las entrevistas con la familia de cada alumno proporcionan información sobre su entorno más próximo, si tienen algún problema grave familiar, su adaptación a la escuela, deben realizar de forma regular, especialmente si hay problemas de aprendizaje o conducta. Para realizar la evaluación, los docentes combinan técnicas y recogen información sobre el comportamiento y desempeño de los alumnos, que más tarde analizan y comparan con los objetivos marcados para determinar la calificación correspondiente. Porque dice que los docentes combinan técnicas y recogen información, porque siempre, al menos el que tiene hijos en la escuela, ¿verdad? Siempre cuando vamos a las reuniones de, de padres, el docente siempre dice que le evalúa al niño desde el portón hasta la salida. O sea, tiene en cuenta todo, desde el momento que llega a la escuela hasta que se va de la escuela para ver cómo se desenvuelve y cómo se comporta ese alumno. O sea, todo evalúa la maestra. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Está bien claro, profe. Bueno, Mm, tipos de evaluación. ¿No me escuchan bien ustedes, verdad? O sale despacio mi micrófono. Sí, se Sí, escucha. profe, Bueno, yo te escucho bien. ok. Tipos de evaluación. Esta clasificación atiende a diferentes criterios, por lo tanto se emplea uno a otro en función del propósito de la evaluación, o sea, qué yo, qué es lo que yo voy a evaluar y qué instrumento voy a utilizar para evaluar. Por ejemplo, en los- para tener en cuenta el propósito, los impulsos, los ejecutores de la misma, a situación concreta, los recursos con que contemos, los destinatarios del informe a evaluar y a otros factores. Según su finalidad y función, tenemos función formativa. La evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora para ajustar sobre la marcha los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se empleen para mejorar, o sea, para la mejor de los mismos. Suelen identificarse como una evaluación continuada, continua. Luego tenemos la función sumativa. Eh, la función sumativa, o sea, primero tiene tipos de evaluación. Según su finalidad y función, tenemos formativa y sumativa. Suelen aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de procesos terminados con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de evaluación, sino simplemente determinar su valía en función del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. Ahí está. Luego tenemos, según su extensión, tenemos una evaluación global y una evaluación parcial. Evaluación global se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones del alumno, del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico como una totalidad interactuante en lo que cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o posible. Evaluación parcial. Pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo o rendimiento de un alumno. Para evaluación parcial es para saber el grado de conocimiento que tiene el alumno con respecto a ciertas materias. Y cuando hablamos ya de forma global, evaluación global, es de forma generalizada.
Según el momento de aplicación, ay, perdón, según el momento de aplicación, tenemos evaluación inicial que realiza al comienzo del curso académico, de la implantación de un programa educativo, de funcionamiento de una institución escolar, etcétera. Consiste en la recogida de datos de la institución de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo para decidir los objetivos que se pueden y deben corregir para conseguir y también para valorar si al final de un proceso los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. Evaluación inicial es famosa vuelta de clases para saber el nivel, que es lo que se hizo después de la pandemia, para saber el nivel del estudiante, para ver si, por ejemplo, hay cosas que reforzar de una clase, un grado que se tuvo online, un primer grado, entonces un segundo grado, la mitad de año se da parte de lo que fue primer grado y luego se aplica contenidos del segundo grado, por ejemplo. La evaluación inicial siempre es para saber el grado de conocimiento que tiene el estudiante. Evaluación procesual consiste en la valoración a través de la recogida continua de sistemas de datos, de funcionamiento de un centro, un programa educativo, de proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor, etcétera, a lo largo del periodo de tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. Procesual, por ejemplo, pruebitas sumativas de 5 puntos, 10 puntos, y eso después se suma con los exámenes. Evaluación final consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etcétera, o para la consecución de unos objetivos. Entonces, esos son los tipos de evaluación. Según su finalidad y función, tenemos formativa y sumativa. Según la extensión, puede ser parcial o global. Y según el momento, puede ser al inicio o una evaluación por proceso y una evaluación final que se utiliza eh, al término de la educación, ¿verdad? Del grado, ¿verdad? O cuando termina el ciclo. No sé si tienen alguna pregunta de esta unidad académica. Todo está bien claro, profe. Ok, bueno, entonces, Sí, profe, está claro. bueno, la unidad número 2, a ver, ahí justo, sale. No, en la unidad número 2 habla acerca de eh, las generalidades de la evaluación educativa y prácticamente repite muchas cosas otra vez de la unidad 1. Voy a prender mi batería, me avisa que se va a agotar.
Uno. Estaba hablando sola, Dios mío. Un ratito. Jamás activé mi micrófono. Qué bárbaro. Bueno, evaluación, concepto. eh, es muy importante la parte evaluativa, como estaba hablando sola hace rato, porque uno no solo es evaluado en la etapa escolar o en la etapa ciclo primario, secundario, terciario, hasta inclusive cuando somos profesionales, igual nos siguen evaluando como profesionales, no más como estudiantes, pero sí como profesionales. Y de hecho que la educación siempre es dinámica, no es estática, siempre vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Porque siempre hay más, siempre hay cosas nuevas que salen, entonces sí o sí, siempre tenemos que seguir leyendo. Entonces, la evaluación es hoy quizás uno de los temas con mayor protagonismo en el ámbito educativo, ya sea para los administradores, educadores, padres, alumnos de toda la sociedad. Existe quizás una mayor conciencia en la necesidad de alcanzar determinadas metas de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos. Por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones también es mayor. La evaluación es un proceso sistemático y deliberado que se utiliza para recopilar información y emitir juicios sobre un objeto, un fenómeno o una situación particular. En el contexto educativo, la evaluación se refiere a la valoración y medición del rendimiento y el progreso del aprendizaje y otras variables relacionadas con los estudiantes, los programas educativos o los procesos de enseñanza-aprendizaje. Diferencias entre lo que es medir y evaluar. Las diferencias entre medir y evaluar son significativas y se refieren a cómo se abordan y utilizan los datos recopilados en el proceso de evaluación. Aquí te presentamos algunas de las principales diferencias entre medir y evaluar. Medir, la medición implica la asignación de valores numéricos o categorías a características o atributos específicos. Los datos obtenidos a través de la medición son cuantitativos o cualitativos, pero suelen ser de naturaleza más objetiva y directa. Evaluar, la evaluación implica la interpretación de datos obtenidos a través de la medición. Los datos se analizan y se emiten juicios de valor basados en criterios o estándares predefinidos. Los datos evaluados suelen ser más subjetivos y pueden incluir valoraciones cualitativas. Y al decir cualitativas, estamos hablando de las cualidades de ese alumno, ¿verdad? En qué es más bueno, en qué es más aplicado, qué le falta por mejorar. Entonces, medir y evaluar son dos cosas muy diferentes porque al evaluar estamos evaluando el conocimiento del alumno y al evaluar ese conocimiento le estamos asignando un valor numérico
que luego lo representamos a través de la escala de medición que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el nivel universitario, a partir de 61 ya se paga 61, que es mi escala de medición. Si yo, por ejemplo, tengo 62 puntos de un alumno, evidentemente mi evaluación con respecto a ese alumno va a ser un 2 que sería aceptable, ¿verdad? Un 3 bueno, un 4 muy bueno y un 5 excelente. Medición y evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La medición y la evaluación son dos componentes esenciales en el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Estas actividades permiten a los educadores y a los estudiantes obtener información sobre el progreso, el rendimiento y la efectividad de la enseñanza. La educación se define como la asignación de un valor numérico a conocimientos, habilidades, valores o actitudes logrados por los alumnos, es decir, pasos previos a la verdadera evaluación. Suele ser deseable como antecedente de esta por el mayor rango de objetividad que ofrece. Medir, hacemos trabajos prácticos, trabajos o foros de 5 o 10 puntos y todo eso lo sumamos junto con los exámenes para quitar una medición global de lo que fue el desempeño de ese alumno durante el año del colegio ahora o de la escuela. Ejemplo de medición, todos los estudiantes de una escala de valoración que obtuvieron sobre 90 puntos fueron clasificados como excelentes. Los que obtuvieron menos de 89, pero más de 80 como buenos, y los de 70 a 79 fueron regulares. Eso, por ejemplo, es una escala de medición. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí, ninguna. No, profe, Entiendo, vamos profe, que bien. la evaluación, No, profe. Bueno. Características técnicas y principios de evaluación educativa. Las características técnicas y principios de evaluación educativa son fundamentales para asegurar que los procesos de evaluación sean efectivos, justos, confiables y útiles para la toma de decisiones en el ámbito educativo. Algunas características técnicas y la clave de la evaluación educativa tenemos la validez de los instrumentos que uno utiliza para eh, quitar el porcentaje de nota de dichos alumnos. Las evaluaciones deben medir lo que realmente se pretende evaluar. Por eso siempre cuando tomamos pruebas sumativas o cuando decimos, cuando hablamos de, de etapas que uno debe ir quemando para acumular puntos para llegar a una evaluación final por parte de ese estudiante, entonces es importante que dichos instrumentos evaluativos que utilizamos sean justos, confiables y por supuesto efectivos. ¿Cuáles son las técnicas? Esta técnica evalúa el proceso resultante, por ejemplo, de una escultura, un ensayo escrito, dentro de los criterios específicos, el resultado de un experimento, el resultado de un problema. El producto para la evaluación puede ser comparado con ciertas características esperadas, evaluación interna, o compararlo con otros productos como modelos, una evaluación externa. Este tipo de evaluación requiere de la integración de conocimientos sobre contenidos específicos, destrezas, capacidades, habilidades mentales y ciertas actitudes. ¿Para qué? Para lograr la meta. Algunas de las destrezas que es necesario desarrollar a través de las asignaturas en la educación son las siguientes. Destreza por explicar ideas y procedimientos, tanto en forma oral como escrita. Y acá es donde no está fallando la parte educativa por el tema de que hay mucho déficit en lectura de comprensión de texto. Hay muchos que se están trancando en esa parte. Formular y probar hipótesis, trabajar con iguales, con pares, en forma productiva, hacer preguntas pertinentes, hacer comentarios útiles cuando se escucha, elegir problemas interesantes, diseñar buenos experimentos
y tener una comprensión profunda de las teorías. Los criterios para evaluar una competencia, tenemos las técnicas de evaluación, deben evaluar conocimiento, destrezas, capacidades, habilidades y actitudes y valores de los estudiantes. Seleccionar las técnicas más pertinentes, que pueden ser, por ejemplo, las pruebas escritas, observación, resolución de problemas o una combinación de técnicas dependiendo de la habilidad que desee evaluar o el área específica de conocimiento. Y ahí terminó esta unidad número 2. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, vas a compartirnos la grabación de verdad. Sí, sí, Aldo, les voy a compartir y les voy a pasar la segunda Por- unidad. Y van a Dale, porque tener, sí, te escucho. yo entré un poquitito tarde, por eso nomás. Sí, voy a No, pasar. porque entré un poquito tarde nomás, digo. Ah, Entré. bueno, En la primera ok. parte me perdí. Bueno, Sorry, está sorry. bien, voy a pasar en el grupo. Van a hacer un trabajo. Mm, mm, Sí, mm. Bueno, les voy a pasar en el grupo mejor, ¿verdad? igual, profe. Ok. O si tienen para anotar, van a anotar. ¿Tienen para anotar? Sí, Van me a, quedo sin profe. van a elaborar un instrumento de evaluación. Sí, Van a buscar que es una pruebas objetivas de ensayo. Van a buscar qué es lista de cotejo, qué es escala de calificación y qué es registro anecdótico. ¿Alguna vez escucharon? ¿registro qué? Anecdótico. Nunca. Anecdótica, dale mientras. No, nunca. Nunca. Ay, yo habré firmado unas cuantas veces eso. El famoso libro Who. Profe, Ahí se Ah, registra ese, pues. todo, sí, el libro anecdótico de todo lo que vos haces en la escuela y ahí vos te vas a firmar en el que pucha, yo cuántas veces habré firmado eso. Libro de Mm. falta, Eh, época. nosotros era anecdótico donde se hacía el registro diario del comportamiento del estudiante. Yo entraba en comercio uno. Ay, Dios. Bueno, eso. Y, y después tenía el libro ese de disciplina. Ese ya es cuando tenía, firmaba 3 veces y después creo que ya era suspensión. Bueno, después van a elaborar una escala de calificación de 40 puntos y de 60 puntos. Busquen, investiguen y hagan una escala de calificación. Eso va a valer 15 puntos la parte escrita y la parte de elaboración de un examen va a valer otros 15 puntos, 10 puntos. 5, perdón. Ahí tengo 20 y me ha quedado un trabajo de 10. ¿y este trabajo para cuándo, profe? Este va a ser para el otro viernes. Viernes. Por el Sí. mismo canal de envío. Van a entregar en el cuaderno. Al cuaderno. Ah, ya. En forma física. Sí, en forma física. En el cuaderno. Profe, vos vas a volver a enviarnos en el grupo así escrito, porque anoté elaborar un instrumento, lista de cotejo, mi hija, espera, escala de calificación, registro anecdótico y no sé qué más me faltó. Escala de calificación. Elaborar escala de calificación.
Pero voy a ver, estaba Bueno, quitando nomás y estaba leyendo todo porque es muy repetitivo, es lo que pide. Pero les voy a pasar de vuelta en el grupo, ¿sí? Ok, ok. Y Bien bueno, copiado. ¿ninguna pregunta? mm, Bueno, yo de no, mi pues. parte no. Y bueno, entonces ya terminamos. Excelente. Profe, lo de la que enviamos, lo de la plataforma, estaba todo bien. O sea, pudiste llegar a ver algo. Sí, yo ya revisé todo, ¿no le aparece la calificación? Ah, ¿Pudieron ver? No, no estamos yo Porque, bien. todavía no revisé, tengo que bueno, entrar a revisar. si nos les aparecen, entonces le tengo que volver a poner como alumno. Me avisan, pero sí, yo ya califiqué todo. Ya registré todo, también ya Ah, puse todo en mi planilla, así que me dice el contarle profe que que no. no, que demasiado ya son inteligentes porque tienen todos 5. Y en clase aprenden, le dije. Claro. Ay, ay, ay. Bueno, entonces que tengan buen descanso. Entonces nos vemos el próximo viernes. Y voy a volver a pasar todas las indicaciones en el grupo. Dale, Gracias. profe. Dale, chao, Igualmente, chao. Igualmente a todos. Chao, chao. Chao, señores. Dale, Chao, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao, compañero. Buen fin de. Chao, chao. Chao, chao, chao. chao.